Tlenquixtoan Moyolo. ¿Qué tal a todos? Bueno, antes una disculpa por la tardanza en los videos, pero había habido un poco de, bueno, unas dificultades, pero ya habrá videos más periódicamente. Y el video de hoy va a tratar acerca del significado real del nombre de México. México es actualmente el vocablo que conocemos como México no fue así siempre, sino que viene del náhuatl Mexixco, que traducido a caracteres latinos tendría que escribirse Mexixco. Eso es algo que ya hay un consenso en el ámbito académico y entonces, bueno, esa es la forma correcta en la que se escribe México en náhuatl, sería Mexixco. Bueno, la teoría más popular es que significa en el ombligo de la luna, que en todas las primarias es la información que manejan y desde niños nos han inculcado esta idea. Pues bueno, si nosotros quisiéramos armar un vocablo basándonos en el significado de en el ombligo de la luna, tendríamos que tomar la palabra Meetzli, que significa luna, Xictli, que significa ombligo, y el sufijo ko, que significa en el lugar de. Entonces, para hacer la palabra, tendríamos que quitar el sufijo tli, tanto de metzli como de Xictli, para obtener la partícula metz, Xic, y el sufijo ko, pues se queda. Y esto nos da la palabra metzxico, que esa palabra sí significaría en el ombligo de la luna. Pues bueno, si nosotros lo escribiéramos tal y como se oye en náhuatl, tendríamos Meetxico, con dos E's, bueno, porque la E es una E larga en este caso, y ahí, si se fijan, hay cuatro consonantes seguidas, lo cual es bastante impráctico, porque en el náhuatl siempre se busca, bueno, nuestros antepasados buscaron que todas las palabras tuvieran eufonía, que fueran agradables al oído, que no fueran como trabalenguas, y este realmente parece un trabalenguas, porque es difícil pronunciarlo incluso para la gente que sabe náhuatl, como Mexixco, es difícil. La pronunciación correcta sabemos ya de antemano que es Mexixco, y la grafía correcta es Mexixco, Mxixco, y la de arriba pues es bastante diferente, es hay una T, hay una Z y hay una C adicionales que no embonan con la idea original, entonces pues no puede ser en el ombligo de la luna. Estas hipótesis las sostuvo Cecilio Robelo, también Alfonso Caso y Gutiérrez Tibón, pero pues no, como estamos viendo aquí, gramaticalmente no puede ser en el ombligo de la luna. Otras propuestas que han dado otros autores es que México significa lugar del ombligo del maguey o del centro del maguey, y para ello tendríamos que partir de Met, que significa maguey, y Xictli otra vez, que sería ombligo o centro, y el resultado sería Mexixco, que se parece y que por un momento pudiéramos pensar que esa es la palabra original, pero bueno, más adelante veremos un fragmento del historiador Francisco Clavijero donde desmiente esto. Otra teoría dice que el vocablo original es Mexixco y que Mexixtli significa liebre del maguey o abuela del maguey, porque Xixtli significa liebre o abuela, y unido a Met, pues ya adquiere el significado de liebre de maguey o abuela de maguey. Y ahí tenemos a la derecha un glifo del personaje que llegó a llamarse así, pero bueno, este personaje o si existió o más bien no parece tener la suficiente importancia histórica como para que México sea nombrado en su honor.
¿no? Como así parecería. Entonces no, tampoco carece, digo, también carece de validez porque aparte no está la X, hay una C en lugar de la X, entonces ya no es Mexisco, ahí dice Mesisco. Y otra de las teorías que, bueno, una de las teorías que propuso Orozco Iberra es que basándonos en el término náhuatl que sí existe, Oshitl, que es una tintura que, bueno, se usaba para las festividades en honor a Huitzilopochtli, y que mexicano significaría ungido o elegido, y bueno, esto ya pues, es una, bastante más alejado de la realidad porque no hay un fundamento, sino porque nada más Orozco Iberra así lo manejó y dijo que eso era pues porque sí, ¿no? Otra teoría todavía más extraña de ese vocablo que Mexi significa Mesías y que de alguna manera está relacionándolo con la religión católica y que el resultado de ya con el objetivo sería México, que sería como el lugar del Mesías o algo así. Bueno, pues la idea es que Fray Servando Teresa de Mier, en una de sus cartas, escribió que México con X suave, como lo pronuncian los indios, significa el lugar donde está o es adorado Cristo. Y mexicanos es lo mismo que cristianos. Pues ya como podemos ver, estas dos teorías ya simplemente pues ya carecen un poco de lógica. Ya las armaron tanto Fray Servando Teresa de Mier como Orozco Iberra, armaron sus teorías basándose en la religión católica como para que nos relacionara de algún modo a Mesoamérica con el cristianismo. Entonces son teorías que pues no tienen ningún fundamento, ninguna importancia y también son descartables fácilmente. Entonces, bueno, se preguntarán cuál es la realidad en torno al significado de México. Pues bueno, México, Mexisco, el original, se divide en dos partículas. Una sería Meshi, la otra sería el sufijo co. Meshi viene de Mexictli, que es un nombre alterno al dios Huitzilopochtli. Y co, pues significa lugar de. Ese co pues, es el único en el que todo el mundo tiene consenso de que significa el lugar de. Ahí no se le puede mover. Entonces Mexictli perdería la terminación tli y se une a co para formar Mexicco. Y esto significa lugar de Mexictli o lugar de Huitzilopochtli, como tal. Ese sería el verdadero significado de México, que si lo vemos con un poco de, bueno, si lo analizamos con detenimiento, tiene sentido porque Huitzilopochtli o Mexictli es el numen tutelar, así se le denomina, digamos el dios protector de los mexica, y, y era una deidad que solo los mexica adoraban. O sea, había deidades como Quetzalcóatl, como Tlaloc, que todos los pueblos los adoraban y les rendían culto. Pero en el caso de Huitzilopochtli, los únicos que le rendían culto eran los mexicas. Entonces, aparte, la leyenda dice que guiados por Huitzilopochtli, los aztecas llegaron a su ciudad prometida por él y fundaron México Tenochtitlan. Entonces tiene sentido que haya nombrado a la ciudad, a su capital, en honor al dios que los llevó ahí, a esas tierras. Y bueno, ahora sí, con respecto a la otra teoría de México, del lugar del centro de Maguey, hay un texto de Francisco Clavijero donde dice, yo algún tiempo creí que el nombre verdadero era México, que quiere decir en el centro del maguey o aloe mexicano. Pero me desengañó el estudio de la historia y ahora estoy seguro de que México es lo mismo que el lugar de Mexictli o Huitzilopochtli, es decir, el Marte de los mexicanos, bueno, hay que decir como pues, el dios de los mexicanos,
a causa del santuario que en aquel sitio se le construyó, refiriéndose al Templo Mayor. Entonces aquí el mismo Clavijero que había propuesto la teoría, o que era uno de los que apoyaba la teoría del lugar del centro del maguey, la descarta y, y apoya la idea de que significa el lugar de Mexictli. Y bueno, para quienes no lo saben, pues Francisco Clavijero es uno de los historiadores de ya hace siglos que, que ayudó a conocer un poco más de nuestra historia, escribió algunos libros de historia de México y bueno, pues es digamos una voz autorizada en estos temas. Y bueno, igual hago una exhortación a que pues no nos inventemos el significado, porque así como en el caso de México, hay muchos más vocablos que le inventa, bueno, hay gente que le inventa un significado como místico, espiritual, el religioso, simplemente para que se escuche más bonito o para vender más, y pues son cosas que no deberían de ser. Y bueno, para conocer un significado de un topónimo, se requiere primeramente conocer el glifo. Eso ayuda bastante porque se pueden dar una idea de lo que significa el nombre del lugar. También deben de conocer el lugar porque en muchos casos, bueno, ya ahorita con la modernidad se ha perdido un poco de las características, pero hay por ejemplo, en Veracruz, un pueblo llamado Chicontepec, que significa lugar de los 7 cerros, donde si uno se para al centro del pueblo y ve a su alrededor en el horizonte, puede contar perfectamente 7 cerros alrededor. Entonces, esto confirma el nombre del lugar. Entonces, si uno conoce el lugar, también se puede dar una idea de lo que significa el topónimo. Y tres, evidentemente hay que saber náhuatl para, para poder eh, saber a ciencia cierta el significado de los nombres de los lugares y no caer en invenciones. Y bueno, igual me gustaría citar al doctor Miguel León Portilla en una frase que me parece adecuada para esta presentación, en la que él dice, los nombres de lugar son un importante elemento en el contexto de la identidad nacional. Recorrer los nombres del escenario geográfico de México es ir leyendo no poco de su historia. Cambiar o alterar sin ton ni son la toponimia es atentar contra la memoria histórica. O sea, estamos, más allá de estar tratando de darle un sentido más místico, estamos dañando un poco nuestra cultura al estar inventando nombres no solo de lugares, sino significados de textos antiguos. Y esto, pues, lejos de ayudar, nos perjudica a todos. Bueno, pues, por, por el momento eso sería todo sobre el significado de México. Si gustan comentar, ya saben que pues con todo gusto vamos a leer sus comentarios, vamos a, a resolver todas las dudas que se generen. Y en nuestro próximo video vamos a hablar ahora sobre el escudo, no sobre la otra parte, ¿no? La parte pictográfica del escudo de nuestra nación, sobre los elementos que la componen, un poco la historia y ciertos aspectos que serían muy interesantes de debatir. Pues bueno, eso sería todo por el momento y Tito Tasque.